Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hay muchos anuncios importantes. También hay descubrimiento de muchísimos contratos a favor de empresas americanas para trabajar el asunto fiscal en el país. Bernie Sanders también se inserta en la campaña de Hillary Clinton. O sea, hay muchos temas interesantes. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Yolanda Bejarceray y él es Delgado. Arrancamos el juego. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Y tú, Alex, bien? Bien, buenas noches, Yolanda, Ferdinand, los amigos televidentes. Bueno, ¿qué te pareció lo de Bernie Sanders? Se veía venir, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que está trayendo, se ha generado un debate entre los que lo apoyaban porque entienden que está muy obsequioso con Hillary. Exacto, y entonces sí, los sí. de Trump, que estaban coqueteando con ellos para llevarse esa gente molesta, pues están furiosos con Sí. Bernie Sanders y él se les vino en contra. Bueno, Uno de ellos- Digo, pero sería curioso pensar que seguidores de una figura tan liberal como Bernie Sanders pasen un bando de un Donald Trump sí, extrema sí. derecha. Fíjate, a mí me llamaba la atención eso, pero yo lo que noto es que ambos bandos tienen malestar y ese malestar lo traducen en candidatos que no son que no son de la oficial, o sea, no son del mainstream. Tú sabes, que es lo que yo creo. Ahora, hay mucha inconformidad o por lo menos decepción porque la famosa propuesta para que el Partido Demócrata adoptara lo de la liberación de Oscar López, pues no se logró aprobar en la plataforma del partido. De hecho, ayer hablamos con José Alfredo y con el Magulgo y hoy pues oficialmente no está y ahí el planteamiento. De hecho, hoy iba a hablar, no sé si creo que es hoy, Luis Gutiérrez iba a hablar sobre ese tema porque está muy indignado con el presidente sobre el tema. Iba a coger un turno en el hemiciclo de la Cámara para emplazar al presidente otra vez sobre el tema. Yo creo Porque que tú acuerdas que Luis Gutiérrez había dicho en un momento determinado que eso estaba en el escritorio. No fue del él, fue presidente. el Lin Manuel. Ah, Lin Manuel fue el que lo Sí, dijo. Tienes toda la razón. él dijo que Sí, sí. él investigó y que ni siquiera ha llegado a la oficina del presidente, que está en las que ni siquiera la ayudante del secretario de Justicia le contestó la O sea, llamada. pero Lin Manuel dijo que estaba en el escritorio del presidente. Bueno, que el presidente le dijo, Ajá. lo tengo sobre el Pero Luis escritorio. Gutiérrez después, claro, dijo, eso no está en ningún Que él lado. corroboró que no ha llegado ni siquiera a su escritorio, así Claro. que imagínate. Mira, Oye, lo de Carmen Yulín, la alcaldesa la de Casa San Juan, Cuna. ha destituido a 5 empleados, ha destituido y suspendido empleados, pero particularmente las destituciones fueron al director auxiliar de emergencias de la capital, de manejo de emergencia, y a la directora de Casa Cuna, por lo que se había estado circulando en las redes sociales, por internet, una versión de que se había llenado las piscinas con autorización, o sea, habían llenado las piscinas a petición de Casa Cuna, el de manejo de emergencia, este oficial auxiliar había autorizado, y que eso fue lo que propició la desgracia de la muerte de la infante de Pero un año. hasta donde yo escuché, este funcionario autorizó el envío de un camión de agua. No que se quedaran allí. No que le fue y él llenó la piscina o que él ordenó con Oye, la intención. Él le pidieron, lo que yo he escuchado es que él le pidieron un Correcto. camión de agua para Casa Cuna. Pues Y yo él lo escuché envió. decir que el hombre nunca vio la piscina. Él nunca fue allí. Él simplemente, de hecho, que también era solamente para que enviaran el camión a llenar las piscinas. Bueno, yo creo que Alguien tenía que tener a cargo de las Yo piscinas. creo ¿no? que si No ese, sé. si ese es el caso, creo que están siendo algo injusto con este funcionario, si fuera el caso. y además el dejar la piscina allí y no supervisar al infante fueron otros los responsables, Exacto, ¿no? Y son ahí, los responsables. pero Bueno, bueno, habrá que ver. exacto. Eso pique y se extiende. Y otro asunto en que el superintendente de la policía acaba de anunciar que no va a aceptar la recomendación del monitor de Arnaldo Claudio, nombrado por el Tribunal Federal en la famosa demanda, que está pidiendo que que los ascensos del director de drogas, del negociado de drogas, está cuestionando ese ascenso. Y entonces el superintendente está muy ofendido, dice que es una falta de respeto a la integridad de ese funcionario y que eso no lo va a aceptar. Wow. Y eso acaba de Y que pasar. había habido mucha prácticamente. paja ahí. Fíjate, había mucha Había- coordinación sí, ahí. sí. Digo, habría efectivamente. que ver cuáles son las consecuencias. Sí. Exacto. Porque ese Pero ¿quién monitor hace- está ahí por una pero instrucción. ¿quién hace el nombramiento? Caldero. Caldero, los ascensos se hacen hay un sistema Ajá. que alegadamente Claudio dice que se violentó, que no hay unos informes, que no hay, no se siguió unos protocolos. Algo parecido a la UPR. Exacto, pero entonces el superintendente, lo que leí así, porque esto acaba de pasar, es que no acepta el que se cuestiona el ascenso del director del negociado de drogas. Claudio señalaba que en esa división han ocurrido muchos eventos en los recientes tiempos, ¿no? Que dejan dudas sobre el manejo de ese negociado. Entonces el superintendente pues habló de lo bueno que es este funcionario. Así que Oye, mira, y en otro tema te quería tocar. A mí se me pararon los pelos cuando yo vi esta mañana una noticia que dice el director de energía eléctrica
dice que necesita 100 millones de dólares para poner al día el desganche de árboles en Puerto Rico, cerca de tendido eléctrico. Oye, piensa un momento, antes de que me reaccionen los dos. 100 millones de dólares. Oye, El premio del Powerball. O sea, ¿tú sabes cuánta gente tú contratas con 100 millones de dólares? ¿tú recuerdas, ¿Ah? tú recuerdas ¿tú recuerdas a Miguel Cordero que decía que el periodo de las huracanes eran perfectos porque permitían que se te Daban luz. enganchara todos los tendidos eléctricos? Se brillaban los Bueno, pues este es focos. el lado opuesto, esta es la Brillaban los exageración, porque ya el centavito de aumento que entra en octubre ya fue se lo ahí. tragó ese desganche. Seguro. Entonces Ahora, ya la UTI está planteando que quieren privatizar la autoridad. pero ese es el discurso desde Sí. que yo nací. Yo he escuchado siempre. ¿sabe? A Lautier diciendo el mismo discurso. Ahora, el problema del desganche yo creo que es bastante serio. Yo Porque soy víctima. el problema es que aquí se deja acumular. Yo Sí, soy claro. Se víctima. deja ya acumular. 3 Entonces, años. cuando ya no pueden más, el problema es tan y tan gigantesco. Sí. Claro, 100 millones me sigue Pero mira, siendo un yo número escuché bastante una alto. vez al alcalde de Toa fue el programa de radio, y nos decía que él entiende que en su municipio nada más hay como 600, 800 focos fundidos en ese municipio, pero que él intentaba cambiarlas y se le metía a la Unión y no los dejaba porque la Unión no permitía, que eso tenían que hacer ellos, ese tipo de cosas. Entonces ahora sale el desganche. ¿Para qué son los alcaldes en Puerto Rico? Para precisamente resolver todas estas cosas. Bueno. Hagan una alianza con los municipios. Estoy seguro que de 100 millones eso se puede reducir significativamente, pero no están tocando a Lo los que están municipios, van a alegando- contratar compañías privadas. Lo que alega Energía Eléctrica es que de los 6.500 empleados que tienen, hay 1.000 que son potencialmente para retiro y que eso va a limitar aún más el personal. Yo llevo 2 meses esperando que vayan a mi casa a un desganche que tumbó la luz en la zona. Claro, la luz llegó, no se preocupe. Llegó a pocas luz. horas porque otra brigada que no tiene que ver con desganche, pues nos reactivó la energía. Pero no hay duda de que siempre ha sido un problema los desganches. Siempre ha sido un Sí, problema. sí, sí. Y me No sé consta por qué no. que los directores siempre han tenido una especie de mini brigada de retirados, creo que son, que es como una especie de brigada para casos elite. Que ellos para callar casos que están ante la prensa, manda esa brigada a 100 desganchar. millones para desganchar algo, eso me duele en el corazón, por 100 millones. Mira, hablando de millones, hay hoy en el periódico Nuevo Día un desglose de los millones de las compañías que se han contratado durante los últimos 36 meses para atender el asunto del tema fiscal, para ayudar al gobierno en todo este asunto fiscal, y va por 250 millones de dólares. Todavía Milstein es la que va a la cabeza. Sí. Y le sigue Alex Partners, la de Que Energía Eléctrica. el resultado, porque si tú me das los resultados. Por eso vamos a buscar el allá. resultado. Vamos a hablar con nuestro panel de expertos aquí. Aquí está con nosotros Luis Torres John Pal, CPA. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo Hola, bien? bien, ¿y ustedes? Saludos. Muy bien. Qué bueno verlos. Bienvenido. El campo Tenemos- de Tuti los Cabos. no sabemos si Tenemos es- la gente, la gente. Tiene una cara del director ejecutivo de Promesa. Para que no lo reconozcan. No, es que para aclarar, no es un nuevo look, es que te operaste de catarata. de cataratas y Ah, necesitas estar ahí. bueno. Por lo menos llegué a esa edad. Creí que querías Antonio causar Rosado. sensación. Bueno, este número de 250 millones de dólares en consultoría fiscal o asesoría fiscal, ¿es un número razonable o realmente se le fue la mano al gobierno de Puerto Rico en todo este gasto? Bueno, una peseta es mucho dinero. Porque no hay un problema. O sea, cuando tú no tienes un problema, ¿cómo tú vas a pagar 250 millones de dólares para resolverlo? O sea, no existe. El problema de la deuda es un problema inventado del gobierno, buscando un enemigo para hacer campaña. Pero aquí no ha habido problema de deuda. La deuda total de Puerto Rico, que son el número grande ahora que queda, son 70 mil millones, Ajá. es el 70% del Producto Interno Bruto. Y el servicio de la deuda es el 5% del Producto Interno Bruto. Eso no es ningún problema en ningún sitio. En Japón, la deuda es el 250% del Producto Interno Bruto. Y toman prestado al 1%. O sea, aquí hay una confusión grande de lo que es el problema. La deuda no ha sido nunca el problema. Esto es una campaña de los políticos para justificar un enemigo. Yo creo que Luis no está de acuerdo con esa opinión, ¿verdad? Fíjate, en parte estoy de acuerdo. Hay una parte que la diferencia que todos esos países económicamente tienen un gran desarrollo
Y Estados Unidos es otro que también vive de deuda siempre, de emisión de deuda. Producto Nacional Bruto es. La diferencia es que manejado. Puerto Rico pues se ha quedado súper paralizado en desarrollo económico en los últimos 10 años por lo menos. Así que cuando lo comparas con la deuda, que como bien dice Antonio, no sería tan grande si hubiese desarrollo económico. Pero Japón lleva así 20 que- años en recesión, 20 años en recesión. Pero Japón produce. Pero produce, sí. Pero lleva 20 años en recesión, la economía no ha crecido en 20 años. O sea, que es bien parecido a Puerto Rico, ha decrecido. Lo que pasa es que ellos eran bien ricos cuando entraron en este proceso de estacionario, pero la economía sigue funcionando. La gente, el gobierno sigue endeudándose, pero lo utilizan los recursos ¿para qué? Se puede Para pagar. estimular la inversión, la formación de capital. Eso es El básicamente grueso de la diferencia. deuda, ¿de dónde se paga? ¿De qué fondo? ¿El Fondo General? Hay una deuda que es del Fondo Y las General y una deuda de las corporaciones. corporaciones públicas. El de Fondo General, ¿cuánto recauda al año? El Fondo General, ¿cuánto recauda aproximadamente? 9.500 millones. ¿Y cuánto de esos 9.500, cuántos son para la deuda, para el servicio de deuda? Para intereses. En por ciento. El Una pago, tercera parte. Para- Una para- tercera Tú El decías, pago, el, tú interés decías el principal. 5%. Tú decías que El Pro- 5%. Del Producto Interno Bruto. Del gobierno todavía es más pequeño porque recuerda que la deuda del gobierno, la constitucional, es mucho más pequeña. La parte del gobierno. Pero no es estática, no es porque la deuda No, no. va creciendo exponencialmente en la no, medida. no. La deuda crece cuando tú servicio de tomas. la deuda. No. Aquí, el otro día salió un artículo de alguien que escribió en Estados Unidos, uno de los disparates más grandes que yo he visto en mi vida, hablando de que el rendimiento que iba a tener algunas empresas era 800% porque la deuda de Puerto Rico eran zero coupons. No entienden cómo funcionan los zero coupons. No entienden cómo funciona la deuda. Ese es el problema que tenemos. Hay un montón de aficionados discutiendo un asunto que es extremadamente técnico. Y ese problema pero hay que atenderlo de esa forma. bajo esa teooría, o sea, volviendo a la pregunta de Alex. ¿Cuánto del presupuesto? O sea, ¿cuánto nosotros ¿Cuánto de tenemos los que- 9.000 millones Por eso. se utiliza Para para pagar pagar la la deuda? deuda. Ajá. Pues ¿Cuánto, más o menos cuánto? como un 20 y pico por No, ciento. no, Yo no. creo que es una Vamos tercera para atrás. parte. Es como que un tiene 20 y pico por Vamos ciento. atrás, vamos atrás. Vamos para atrás. La deuda total son 70.000 millones. Una parte grande de eso son corporaciones públicas y son ¿qué? Exacto. COFINA. Ajá. O sea, la deuda constitucional son como 16.000 millones. Ujú. 16.000 millones. El 10% de eso son 1.6 millones. Realmente es menos de eso. Es como 800 millones de pesos al año. ¿En menos de qué? Del 10%. O sea, no es un problema. Yo creo El que servicio es más. 800 millones. Me parece que es más. Fíjate, lo Yo bueno creo que es más. de hablar de muchos millones, que por ahora viene la época de huracanes Pero vuelvo, y están los semillones de vuelvo- aguacate. tú pero sabes. vuelvo otra vez, Pero- vuelvo otra vez a la pregunta original. O sea, tú tienes tu teoría. Tu teoría es, ¿sabes? Realmente esto es una cantidad ínfima al lado de todo lo que generamos y todo el dinero que tenemos. Ese es tu Exactamente. planteamiento. Pero volviendo al tema de la las deudas, contratación. los 200 y pico. Los mira, 250 millones. mira, son la- todas compañías extranjeras, no hay compañías locales. O ustedes fueron contratados en ese grupo ahí. No, hay una tú? compañía local que es una Que funciona por cantidad acá. muy pequeña. Pero es mucho o es poco. Mira, 250 millones, como dice Antonio, 100 millones es un montón. Yo no sé si hace falta tanto. Los consultores hacen falta para trabajar en otra liga. Eso es otra liga. Claro. Que puede ser gente de Puerto Rico, pero siempre se busca gente Pero el afuera gobierno se porque busca lo tiene- mejor de lo mejor. Por eso, Por pero ejemplo, hay 200, hay oye, consultores de do- las compañías bueno, de bancos más grandes del mundo. 250 millones, es como los 100 millones de desganche, por Dios. Por o sea, Dios, sí. no hace sentido. No, Pero a mí hay no un me hace problema, sentido. digo, es lógico que ningún gobernante es un genio para ser él mismo el que negocie Claro, tiene deuda, que- ¿verdad? tiene que buscar Estamos hablando de que del consultores. otro lado hay, obviamente, es corporaciones sumamente Poderosas. poderosas. Correcto. Tú tienes que colocar a jugadores que van a negociar y a reestructurar y que tengan experiencia y que sean reconocidos, como lo de Alex Partner. ¿Quién lo recomienda? Los mismos bonistas, porque aquí no recomendaron a nadie porque no confían ni en el gobierno ni en nadie aquí. Bueno, en O energía sea, eléctrica creo que fue 130 millones lo de todo este proceso de sí, consultoría. o sea, aproximadamente. Ahora, En ¿han visto línea resultados? La pregunta. Claro, exacto. Mira, te voy a dar el caso de la energía eléctrica. El servicio de la deuda de energía eléctrica son 380 millones al año. El presupuesto son 5.000 millones. 4.000 millones se van en Compra en petróleo. ¿Cómo es posible que el problema sea la deuda? Es un disparate. O sea, aquí lo que han hecho es un chiste del asunto este. Pues entonces, bajo esa teoría, hay una teoría de un amigo de Alex Delgado en radio que dice que esto es una estrategia muy bien planificada por estas compañías que se dedican a vivir de las crisis de los países. O sea, mientras más profunda Claro. sea la crisis en Puerto Rico,
mientras más arraigada esté en la bancarrota, pues más dinero ganan Bueno, esta gente. ¿cuánto se ha llevado Lisa Donahue y qué ha hecho? Bueno, eso es como la ¿Qué ha ley. hecho? Como- Es eso una es buena como- pregunta. Pero eso un es- problema que no existía. Pero que tenemos pintada en la cara, Bueno, cójanos oye, que lo de que hizo Lisa idiotas o Donahue, algo, porque lo es que esta historia es Todo repetitiva. el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía lo que hizo Lisa Donahue. Todos sabían. Pero nadie lo había hecho. Antonio lo sabía. Pero nadie lo había hecho. Pero podía haberlo contratado. Pasa que Antonio, Pero es que se Paco, contrató a medio Pero lo que mundo, pasó eso es hizo. que la tregua que le dieron los bonistas en agosto que del ellos año seleccionaron que fuera 2014, ella. ellos dieron una lista de quiénes seleccionar Sí, y no había ajá. ningún Juan Pérez allí. Sí, Lo exacto. que estaba era Alex Partners y otras Sí, empresas cierto. a nivel internacional reconocidas por los bonistas para darle el espacio a energía eléctrica de no cobrarle No hay la deuda. confianza en Pero Puerto el problema Rico. es que Ya. cómo llegamos Esa fue a la eso. realidad. Ese es el problema. Porque no había ninguna razón para llegar a esa Correcto. situación. Si energía eléctrica hubiese alguien entendido de que la crisis energética empezó en el 73 y Correcto. que había que resolver el problema del petróleo en el 73. O sea, Correcto. estamos en el 2016. Pero allí nadie le importa. ¿Por qué? Porque allí todo el mundo cobra. Y el desganche lo van a cobrar. Ahí todo el mundo está en esta gran fiesta a costillas de qué? Del pueblo de Puerto Rico, que es el que paga más. Sí. El que dice aquí el letrero. La crisis Cóbrame, petrolera, sí. la Cóbrame. crisis petrolera fue en los 70 y no se hizo medida para cambiar Nada. a otro E sistema. Ellos se inclusive quedaron ha- exactamente igual. habían Giraron fondos- sobre el pueblo, porque mientras tú y- seguías girando sobre el pueblo no hay que resolver. Y había y hay fondos federales que entró Obama, y ya estábamos hablando de hace 8 años, metieron billetes para lo que fuera cambio de modelo de utilizar el petróleo, que lo ha hecho los Estados Unidos. Pero, ¿Ok? Y Luis, no lo hicimos. Si no hubiésemos contratado a estas compañías, o sea, son 10 o 15 compañías, si no hubiésemos contratado a esas compañías, hoy estuviésemos peor que antes, o No, gracias como a quiera, haber no contratado ganamos a la- esas Si, compañías. no si puedo Promesa hacer. llegó Promesa, resolvió el trabajo de todos ellos gratis. Ahora, un detalle. Gratis. Promesa, Bueno, Promesa va a va a costar costar 370 sí, millones va a en 5 costar, años. sí. Y todavía no sabemos si más. los va a Bueno, entre pagar el Promesa Fondo y eso son Federal. Hay 500 millones. No, pero perdóname, no. Cuando entre Promesa, olvídate de este correcto. hombre, ¿cómo se llama? Milstein y los otros. Entra Promesa y recluta a sus asesores, Eso es correcto. establece Otro su para Y se van en oficina. 400 quién lo millones paga? de dólares. Nosotros, porque está Nosotros. establecido en el mismo Sí, proyecto eso de está Promesa. así. Sí, pero Nos entregaron la factura de entre la entrada. llegada de Promesa en 5 años, más esto que se ha gastado aquí, ya hay, más abuelo de pájaro, hay 500 millones de pesos. Lo que pasa es como... Pero o sea, la diferencia ahora- es que Promesa trae unas herramientas, estos grupos de asesores no. Bueno, Lo lo que que pasa es es lo que que hacen es vender que sueños. mano. sepamos, Bueno, que fíjate, lo que sepamos. está escrito. Hay que ser razonable. O sea, hace 3 años atrás, cuando Energía Eléctrica trajo toda esta reestructuración, no se sabía que venía Promesa. O sea, ahora es fácil decir, si venía Promesa, ¿por qué me gasté 100 millones de dólares? Cierto. Obvio, es fácil decirlo. Bueno, pero no es que- se sa- pero no se cabildear sabía cabildear que en el no se- Congreso no es barato, nos costó Exactamente. 250 millones de pesos En agosto poder del meter 2000, billetes en allí agosto, para que surgiera algo. El Estado, para que la gente, digo memoria, recuerdo que lo discutimos aquí, en el agosto del 2014 no había dinero para nada, para mover nada en energía eléctrica. Ese era lo perfecto, el momento para quebrarlo. Ese era el momento. Pero ese es el problema, la ese era el momento. estrategia. Ese era el momento de Pero resolverlo. acuérdate que vino el proyecto de que quiebra criolla y la paralizaron en los No, tribunales. pero que fueran al tribunal, como Bueno, quiera. me tengo Pero que ir. llevaron a los tribunales y lo pararon. Sí, Me lo tengo que pararon, ir. no lo permitieron. Se fue Melba. ¿Qué va a pasar con el banco? El banco lo van a implosionar, como dice... No, Melba no es el banco. Está bien, pero ¿qué va a pasar con el banco? Hay que eliminarlo. tratando. El de banco salvarlo. se entiende, por lo menos yo entiendo que Desaparecerlo. ya no es funcional. Afuera. Hay que ver, hay que La reestructurar. Junta, hay que ver lo que diga la ¿Qué haría Antonio Rosado con el banco? Yo le había recomendado qué hacer con el banco hace tiempo, que era convertirlo en un banco comercial con seguro de BDIC y resolver los problemas de gerencia. Desaparece. Eso lo recomendé hace muchos años. Nadie hizo caso. Gone with the wind. Digo, aquí hay que rehacer un montón de cosas, implosionar un montón de cosas, lo vengo diciendo hace tiempo. Mira, y Así tú, que- tú te atreves a ir así por la calle con ese no look. es para que no lo reconozcan, acuérdate. Durante el día, todo eso que durante el día, Los porque Corleones. no puedo coger el sol, no puedo coger el sol. Mira, me dijeron que ya hasta perdí Sí. son 8 semanas sin golf también, así que la vida no está fácil. Perdiste el bronceado. Bueno, gracias Está a los dos. trabajando en estos días entonces. Regresamos con el panel político de Jorge Colbert y William Villafaña. Vamos a hablar ahí, está caliente la política. Venimos rápido, eso nos vayan.